Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Camino al Regreso. Este video es muy importante y queremos especialmente dirigirlo a las personas que estudiaron psicología o psiquiatría, ya que de quien vamos a hablar es una persona que seguramente conocen muy bien en base a los estudios que realizaron. Sin embargo, lo que vamos a compartir en este video también puede ser del interés de muchas personas que no solamente hayan estado involucradas en ciencias del comportamiento humano y la psicología, sino que están o han estado interesadas en sanación espiritual, nueva era, terapias alternativas y todo aquello que está tan de moda actualmente. Bueno, pues hoy vamos a hablar de Carl Jung, uno de los pilares de la psicología y el psicoanálisis, y quien también es altamente valorado incluso en la comunidad nuevaerista. Antes de comenzar de lleno, queremos aclarar el título de este video, ya que es posible que algunas personas se rían y piensen que el ocultismo pues no tiene nada que ver con Jung. Sin embargo, es nuestro objetivo probar de manera contundente que Jung, de hecho, estaba totalmente embelesado con la alquimia y el esoterismo, y que incluso recibió mucha información de seres a los que denominó como, entre comillas, guías espirituales. Y es que muchas de las mentes más influyentes o conocidas de este mundo, no solo en las artes como en la música, como lo vemos en cantantes y grupos musicales, sino también en el ámbito de la psicología, abrieron puertas a una dimensión que es altamente peligrosa y que tiene objetivos muy específicos a nivel de engañar a la humanidad. Nosotros lo sabemos porque fuimos testigos directos de estos engaños. Sabemos cómo funcionan. Por un tiempo estuvimos bajo los engaños de canalizaciones y metidos en estas mismas técnicas. Y la verdad nos asombra encontrar el mismo modus operandi una y otra vez con diferentes personalidades reconocidas a nivel mundial. Antes de iniciar de lleno, queremos compartirles una afirmación que encontramos hace un tiempo atrás y que definitivamente es una constante que hemos visto suceder con incontables personas que tenían por profesión la psicología. Esta frase dice: el engaño de la nueva era y las enseñanzas de espíritus engañadores entrarían en grandes cantidades a través de la psicología. Ahora, con esto no estamos diciendo que la profesión en sí tenga algo malo o no debe de estudiarse, sino que es una de las disciplinas que puede tener más riesgo de vulnerabilidad si es que la persona se deja engañar y se mete en áreas pseudocientíficas que ya rayan en el ocultismo. Yo misma, cuando estuve metida en la nueva era, sentí un gran interés en especializarme en psicología. Incluso llegué a ir a pedir informes a mi alma mater para tomar un posgrado en psicología, y mi interés era puramente ayudar a los demás. Si quieres saber más sobre toda mi experiencia con la nueva era, te recomiendo que escuches el testimonio de Arela que está en este mismo canal. Pero detrás de esa intención pura que supuestamente yo tenía, estaba siendo manipulada sin darme cuenta. Así que puedo entender a Carl Jung porque yo viví muchas cosas similares a su historia y ahora pues toca dar advertencias a quienes quieran escucharlas. Es importante recalcar que la disciplina del psicoanálisis siempre ha luchado por definirse como verdaderamente científica. Algo que dificultó esto desde el principio fue el profundo interés que muchos de los primeros freudianos tenían por el ocultismo. A pesar de su escepticismo sobre los fenómenos sobrenaturales, el propio Freud también estaba interesado en el ocultismo. Por lo tanto, puede que no sea sorprendente que varios de los primeros freudianos intentaran estudiar las afirmaciones de los espiritistas sobre la telepatía y otros supuestos fenómenos psíquicos. Por ejemplo, Sándor Ferenczi, estrecho colaborador de Freud y fundador de la Escuela de Psicoanálisis de Budapest, realizó experimentos con médiums y clarividentes. Ferenczi argumentó que la transferencia de pensamientos era común entre sus pacientes. En una carta de 1910 a Freud escribió: «Estoy leyendo los pensamientos de mis pacientes en mis asociaciones libres. Este método será adecuado para captar los complejos más activos del paciente en acción». Freud, siempre profundamente preocupado por la reputación del psicoanálisis, advirtió a Ferenczi que estaba arrojando una bomba al edificio psicoanalítico. Pero a pesar de su escepticismo sobre los fenómenos sobrenaturales, el propio Freud también estaba interesado en el ocultismo. En una carta de 1921 escribió lo siguiente: «No soy de los que descartan a priori el estudio de los llamados fenómenos psíquicos ocultos como acientíficos, desacreditables o incluso peligrosos. Si estuviera al principio y no al final de una carrera científica como lo estoy hoy, posiblemente elegiría precisamente este campo de investigación a pesar de todas las dificultades». Y bueno, hoy por supuesto muchos de nosotros consideramos que las ideas de Freud sobre la sexualidad son pseudocientíficas. Sin embargo, en este video nos vamos a centrar en el defensor más famoso de una expansión de la teoría psicoanalítica al reino del oculto,
el discípulo favorito de Freud, Carl Jung. El interés de Jung por lo sobrenatural se desarrolló incluso antes de conocer a Freud. Varios miembros de la familia de su madre afirmaron tener habilidades sobrenaturales. Mucho se cita el trabajo de Carl Jung en la nueva era. El famoso viaje del héroe, el concepto de la sombra o los arquetipos junguianos son casi una constante que cuando uno entra a cualquier grupo nuevarista, las frases de Jung se hacen presentes con citas de sus libros y para muchas personas Jung es un referente importante en el trabajo psicológico y trabajar con la sombra. Sin embargo, pocos conocen la verdadera sombra de Jung, o podríamos denominarlas sombras, ya que Jung tuvo una gran influencia del ocultismo, y como muchas personas tuvo entidades espirituales dictándole sus libros. Y aunque él no creía que fuesen espíritus, sino los consideraba como extensiones de su propia imaginación, los hechos nos demuestran que sus libros fueron escritos mediante espiritismo y escritura automática, y que estos guías siempre tendrán una agenda detrás de todo lo que hacen. Vamos a escuchar un breve resumen sobre quién fue Carl Jung y cómo iniciaron sus aficiones por el ocultismo. Carl Gustav Jung era notorio por ser más liberal en su psicología que su amigo Freud. Pero lo que es menos conocido es que Jung era mucho más un alquimista y gnóstico que un psicoterapeuta. La librería de Watkins en Londres fue fundada en 1891 por John Watkins, y sigue siendo a la fecha la mejor librería hermética de la ciudad. Uno de sus más notables visitantes era Jung. Watkins después se convirtió en el publicador de Jung, sacando al mercado la edición 1925 de Sermones ad Mortuos. Para un bien conocido psiquiatra el elegir una librería de hermetismo como su publicador puede parecer raro, y de hecho lo es. El texto es supuestamente de Basílides de Alejandría, y es un texto gnóstico. La razón por la cual Watkins fue elegido como publicador se vuelve clara cuando conocemos que Jung había recibido este documento mediante escritura automática, algo que la mayoría de los psiquiatras hubiera catalogado de lunático, pero no Jung. Freud y Jung eran ambos considerados como clave al definir la psicoterapia. Originalmente trabajaron juntos, pero Jung se separó de Freud en 1911. Jung sentía que la psicoterapia era muy limitada. Jung tenía guías espirituales, uno de ellos se llamaba Filemón. Jung solía decir lo siguiente: Filemón y otras figuras de mis fantasías trajeron el conocimiento esencial de que hay cosas en mi psique que yo no produzco, pero que parecieran tener vida propia por su cuenta. Filemón representaba una fuerza que no era yo mismo. En mis fantasías yo tenía conversaciones con él, y me decía cosas que yo no había siquiera pensado conscientemente. Psicológicamente, Filemón representaba un conocimiento superior. Es claro que esta experiencia paranormal creó el marco en el cual su trabajo sobre el inconsciente colectivo pudiera tomar un lugar prominente. Jung lo describió como: el inconsciente colectivo es común a todo, es el fundamento de lo que los antiguos llamaron la simpatía hacia todas las cosas. Es a través del inconsciente colectivo que la información sobre cierto lugar y fecha puede ser transferido a la mente individual. Todas esas conversaciones con los muertos formaron un tipo de preludio de lo que quiero comunicar sobre el mundo del inconsciente. Todos mis trabajos y toda mi creatividad vienen de esas fantasías iniciales y sueños que empezaron en 1912, hace casi 50 años. Todo lo que he logrado en la vida estaba contenido en eso. En agosto de 1912, Jung le había enviado una carta a Freud diciendo que tenía la intuición de que la sabiduría y el conocimiento de tipo femenino de los gnósticos, simbólicamente llamada Sofía, estaba destinada a reentrar a la cultura occidental a través de la psicología. Jung había conseguido una de las pocas copias traducidas del Pisti Sofía, y apreciaba tanto este material que buscó al traductor en Londres, para darle su más grande expresión de gratitud por la traducción. Subsecuentemente, Jung comentó que cuando se encontró con los escritos antiguos de los gnósticos, sintió que ellos eran un círculo de amigos que lo entendían. Desde ese momento, Jung se dedicó al gnosticismo por el resto de su vida. Filemón y Basílides eran solo dos de los guías espirituales que estaban en contacto con Jung. Otro de los guías mencionados por Jung se llamaba Salomé. En 1926, Jung tuvo un sueño lúcido donde se sintió transportado al siglo XVII y se vio a sí mismo como alquimista, enfocado en el gran trabajo, término altamente relacionado con ocultismo y alquimia. Jung sintió que la alquimia era la conexión entre el mundo antiguo de los gnósticos y la era moderna, la cual vería el regreso de la diosa Sofía. En los siguientes años, Jung siguió teniendo sueños lúcidos donde se encontró en casas antiguas rodeado de códigos de alquimia y mucha belleza y misterio. Inspirado por sus sueños, Jung empezó a amasar una colección de arte y de trabajos de alquimia.
Su trabajo culminó con su obra maestra en 1944, titulada Psicología y Alquimia. Jung creía que el cosmos contenía la luz divina de la vida, pero que estaba atrapada en una trampa mecánica, presidida por un demiurgo, Lucifer, el portador de la luz. A diferencia de los neonósticos, para Jung el demiurgo era Lucifer mismo. Según Jung, Lucifer contenía la luz dentro de esta realidad hasta que viniera el momento de ser liberada. Jung siempre dejó claro que su teoría no era algo nuevo, que se parecía a la doctrina de los cátaros, y que solo estaba reviviendo la gnosis hermética y la búsqueda de la alquimia. También decía que sus libros permitían una mejor comprensión de las relaciones entre el hombre y la mujer, y temas como el amor. Para muchos, Filemón podría haber sido un elemento de la imaginación de Jung, o evidencia de un desequilibrio mental, pero Jung sentía que Filemón era real, aunque muerto, y que de alguna forma le hablaba a la mente de Jung. Por tanto, Jung sintió que no estaba loco, sino que Filemón era una fuente de información legítima, y que de alguna forma, él estaba recibiendo información de una fuente afuera de su cabeza, que no existía en esta realidad física. Esto inició su teoría del inconsciente colectivo, un tipo de librería que contiene todo lo sabido, los arquetipos, los principios activos que interactúan entre esa dimensión y la nuestra. Jung tuvo una fascinación por Nietzsche toda su vida, pero se distanció al temer que terminara sufriendo el mismo destino. Nietzsche se volvió totalmente loco. Pero más de 15 años después, Jung mencionó de un anciano indio muy sabio que le había dicho que las experiencias de Jung eran idénticas a las de muchos místicos. En ese caso, su guía espiritual o gurú había sido un enviado de los Vedas que había muerto hacía cientos de años. En lugar de sorprenderse, Jung sintió que había entrado en los mismos zapatos de los sacerdotes antiguos y otros que habían experimentado la divinidad. Por tanto, en 1916, Jung recibió la ayuda más documentada de sus demonios, los 7 sermones a los muertos, escrito por Basílides en Alejandría y transcrito por Carl Gustav Jung. Jung indicó que el inicio de la escritura de este libro fue idéntica a una experiencia de posesión. Fue entonces que mi casa empezó a parecer embrujada. Mi hija vio una figura blanca pasar por la recámara. Mi otra hija dijo que le quitaban la cobija en la noche, y mi hijo tenía sueños con mucha ansiedad. Tocaban la puerta, y al abrir, no había nadie. Con tanta locura pasando en su casa, Jung sintió que tenía que hacer algo. Él gritó, «Por Dios, ¿qué está pasando?», y dice que luego le gritaron en coro, «Hemos venido desde Jerusalén donde no encontramos lo que estábamos buscando». En las siguientes 3 noches, el libro fue escrito, y a medida que empezó a escribirlo, la atmósfera de la casa se fue relajando, el grupo de entidades se fue desvaneciendo y el embrujamiento fue disipándose. Basílides, la entidad canalizada por Jung, fue una persona real, nacida en Siria, considerado como el padre de los gnósticos, que enseñaba en Alejandría durante los años 133 a 155 DC. Y bueno, aunque a muchos esto les debe de estar ya sonando como película de ciencia ficción, lo cierto es que este concepto del demonio personal, del guía espiritual que imparte conocimientos, es algo bien común y bien sabido dentro del ocultismo. Al parecer, Jung quiso resistirse a reconocer lo que le estaba pasando como un fenómeno de tipo espiritual, y como no podía explicarlo, intentaba encajarlo dentro de lo científico, sin poder lograrlo y finalmente sucumbiendo a este fenómeno inexplicable. Vamos a ver ahora unos fragmentos de video que explican más a fondo lo que es este fenómeno del demonio, o como le dicen, daimon personal, que no es otra cosa que los famosos guías espirituales que siguen activos, dictando cosas a la gente que se mete en ocultismo y nueva era. Estos fragmentos están en inglés, pero tienen subtítulos en español para aquellas personas que ahorita están nada más escuchando el video para que puedan también ver la pantalla y poder entender de lo que se está hablando. Following a tradition originating with Plato and taken up by Plotinus and Porphyry, Iamblichus spoke of a personal daemon, the overseer and leader of our soul, who directs the individual's life and acts as the fulfiller of the various levels of life of the soul. The daemon does not guide just one or another part of our being, but all of them at once. And it extends to us the whole administration of us, even as it has been allotted to us from all the regions of the universe. Plotinus had earlier described the personal daemon as the power which consummates the chosen life, insisting that it is not entirely outside of ourselves, it belongs to us as belonging to our soul.
Following this idea of the daemon as an intensely individual interior potency, Iamblichus in a letter referred to this divine being as the daemon allotted to each in life. The soul has only one ruling daemon in a particular lifetime. In order to fulfill its requirements, one must first recognize and develop a rapport with it. This can be fully achieved only through theurgy, during which the daemon reveals his particular mode of worship as well as his name, and teaches the particular manner of invoking him. The personal or guardian daemon is synonymous with the individual's destiny, the suprarational personality that controls the whole of our lives. Rapport with the personal daemon seems to be precisely what Jung intended in his invocation of Philemon. Iamblichus enumerated two means of discovering and experiencing this celestial intermediary who facilitates the unfolding of the destiny of the individual life. The technical method involves the natal horoscope, as the personal daemon was believed by most late antique astrologers to be reflected by the dominant planet at the moment of birth. The astrological significator of the personal daemon was given the designation Oikodespotis, or Master of the House. In Iamblichus' view, such technical methods of revealing the Oikodespotis are useful but inferior to true gnosis. They operate on the merely human level and therefore involve guesswork and potential mistakes. Following the former, that is theurgic procedure, one summons the daemon down from the higher causal principles, while according to the latter, that is the technical method, one resorts to the visible cycles of the generated realm or the natal horoscope. The former operates on a more universal basis, transcending the realm of nature, while the latter conducts its worship on an individual level, following the dictates of nature. Theurgic invocation of the daemon thus reflects its archetypal or universal nature, while its representation in the horoscope reflects its expression in the particular conditions of an individual life. The two methods can be combined. Revelation of the daemon through theurgy can sometimes be achieved through meditation on the images associated with the planet, signifying the Oikodespotis. Equally, the planetary synthemata or planetary symbols such as a specific flower or gemstone may be helpful in the ritual work, as these synthemata, in Iamblichus' view, are like other natural symbols, divine tokens that the gods have embedded in the world of form. Jung emphasized the magical power of the unconscious by citing the great medieval magus Albertus Magnus. A certain power to alter things indwells in the human soul and subordinates the other things to her, particularly when she is swept into a great excess of love or hate or the like. When therefore the soul of a man falls into a great excess of any passion, it binds things magically and alters them in the way it wants. Jung suggested that the images that arise from the unconscious during such states of intense emotional affect present themselves spontaneously. He was in complete accord with Iamblichus' insistence that it is the god or daemon who initiates the encounter. The god acts by himself. For Jung, it was the archetypes of the collective unconscious that act by themselves and require a respectful and receptive response. You must enter into the process with your personal reactions, as if the drama being enacted before your eyes were real. It is as real as you are. The lines of communication are thus open between the seen and the unseen worlds, and between the individual psyche and the collective unconscious, or, in Neoplatonic terms, the world soul. Jung described the magical process of opening the portal as a necessary aspect of engagement with the unconscious in order to receive or invoke the messenger.
His emphasis on respectful attentiveness to the images echoes Iamblichus' idea of epitadeitis, fitness, aptitude, or receptivity. Iamblichus understood the soul vehicle or astral body, that is, the quasi-spiritual, quasi-corporeal intermediary binding the soul to the body, as the locus of the image-making faculty or fantasia. During the theurgic ritual, the fantasia is emptied of all personal images and becomes receptive to the images sent by the gods. Though the gods were everywhere, they could not be received by those who lacked receptivity, whether it be intentional or not. In the 5th century CE, the Neoplatonic philosopher Hermias, a contemporary to Proclus, applied the same idea to the prophetic inspiration conferred by the personal daemon. Not everyone is aware of his daemon. For one to be conscious of its care, there needs to be great suitability. For just as things are subject to the providence of the gods, though not all have consciousness of this, unless they have the natural ability to see and are purified, so it is also with regard to the supervision of the daemon. Jung believed that the ego needs to possess both willingness and the capacity to endure a confrontation with the deeper levels of the unconscious. This involves fitness as well as receptivity. If consciousness is too fragile, psychosis can ensue through the overwhelming of the ego by the archetypal dominance of the collective unconscious. But if consciousness is too rigidly defended, the unconscious may somatize its eruptions, that is, express through physical symptoms such as pain or anxiety, or express itself through compulsions experienced as fate. Equally, the individual cannot simply summon the archetypal dominance by act of will, but must await the significant symptom, dream, vision, or life crisis expressed as kairos, the right moment. The capacity to discern this right moment would seem to depend partly on the appropriate qualities of time, in other words, the correct astrological configuration, and partly on epitadeitis. Both Iamblichus and Jung emphasize a dynamic relationship between the individual and the universal. In this relationship, human consciousness is an active recipient, not a passive, unwilling victim. The images of the gods, according to Iamblichus, then take possession of the fantasia, allowing an experience of true revelation. The psychological and philosophical implications of the idea of epitadeitis are profound. The human being, properly prepared and protected by the appropriate sambola or symbols, is able to meet the archetypal realm, not as the powerless subject, but as a respectful co-creator. Bueno, pues todo lo que acabamos de escuchar en estos momentos creo que a muchas personas les puede resonar bastante. Obviamente cuando yo encontré estos videos me resonó al 100%, pero lo que es importante decir aquí es que cuando está hablando esta persona de que los dioses y el proceso en el cual entras a invocarlos y empiezas a contactarlos y que tiene que ver con tu astrología y que interesante también ahí dice que tiene que darse el momento exacto en tu vida en la cual estás más receptivo para empezar a recibir las influencias de este daimon o demonio, que en realidad pues son demonios, ¿no? Todo este tipo de cosas a muchos de nosotros nos sucedieron y son cosas que están ligadas, por ejemplo, a un momento en el cual tuvimos una crisis muy fuerte existencial en nuestras vidas, un fallecimiento de un ser querido, una pérdida muy grande, una enfermedad, la pérdida de un trabajo, lo que sea que haya sido muy, muy estresante para la persona y que eso empieza a desencadenar todo un proceso. Pero lo que queremos en este momento enfatizar más que nada es que cuando están hablando de los dioses, están hablando de demonios. Inclusive la palabra daimon pues es muy clara, son demonios, ¿no? Entonces todo este proceso que están diciendo aquí de cómo entras en contacto con ellos y te empiezan a pues orquestar tu vida y a dirigir tu destino en base a lo que ellos tienen planeado, pues no tiene nada que ver con nuestro verdadero Dios creador. O sea, no tiene nada que ver con el Dios verdadero, no tiene nada que ver con el Dios de la Biblia.
E inclusive nuestro creador ha estado muy en contra siempre del contacto con los muertos, del contacto con los espíritus. ¿Por qué? Porque precisamente este tipo de cosas son las que suceden, ¿no? Estos que se presentan como dioses, pues son mensajeros, como dicen en estos videos, son ángeles caídos. Y finalmente ellos sí tienen la capacidad de empezar a influir a una persona y orquestarla y empezar a modificar el destino de una persona para adaptarlo a lo que ellos quieren en un momento dado. Entonces, es muy importante entender que desgraciadamente las personas que siguen estos sistemas de gnosticismo están siendo engañados por estos falsos dioses, que sí tienen poderes, que sí pueden orquestar a las personas, que sí pueden manipular a las personas para sus objetivos, pero que desgraciadamente son seres caídos y no tienen absolutamente nada que ver con el verdadero Dios. El Dios verdadero no está metido en nada de esto y no lo van a encontrar a través de la gnosis. Bueno, pues la Biblioteca de Alejandría, para comentarles un poquito más al respecto, era la central información gnóstica por excelencia y estaba sumergida en la idolatría. No es de extrañar que una entidad se presente como un maestro que enseñaba las ciencias ocultas en esos tiempos y desea revivirlas o retransmitirlas a las generaciones actuales. Hay películas, de Hollywood obviamente, que retratan a los cristianos de esa época como intolerantes y responsables de la quema de la librería, cuando en realidad fue quemada por los romanos, y no solo se quemó una vez, sino varias veces y por diferentes razones. Mis controladores astrales o entidades que me estaban influenciando en esos tiempos cuando estaba en la nueva era, me trajeron con sincronías una película sobre ese tema y varios artículos sobre esa librería. Al parecer, la agenda de los canalizadores actuales es traer de nuevo todos esos conocimientos a estas nuevas generaciones. Posiblemente ustedes hayan escuchado antes el término de conocimiento prohibido, o también denominado gnosis. Algunos populares juegos actuales han revivido este término en sus tramas, y por lo menos lo han descrito adecuadamente. Para estos juegos, ese conocimiento prohibido es un conocimiento que proviene de fuera del mundo material, por lo general del abismo. Con esto nos referimos a que no proviene de nuestro creador, que contamina, que corrompe y que al ser humano no tiene la capacidad de usar sin destruirse a sí mismo y a los demás, y que es un conocimiento que debe ser desterrado o eliminado antes de que provoque tal destrucción. Esta es una buena descripción de las consecuencias de permitir el acceso a conocimientos prohibidos, ocultos o secretos, y la forma como las personas lo buscan para poder tener poder, y después ya no saben cómo hacer para deshacerse de su corrosión e influencia dañina. Esto, por ejemplo, de los incendios de los libros esotéricos, me puso a recordar el momento en que personalmente yo quemé todos mis libros de esoterismo y de nueva era, ya que ni pensaba seguirlos leyendo, ni podía regalarlos para que otras personas los leyeran y quedaran programadas mentalmente. Lo que para los gnósticos fue intolerancia, ahora entiendo que era protección. Los espíritus engañadores se lamentan amargamente haber perdido tiempo cuando todo su conocimiento inútil y orientado a usar a la humanidad como hospedero se perdía una y otra vez. Sin embargo, han seguido la misma estrategia usando a canalizadores, como lo vemos actualmente, para revivir sus engaños y el conocimiento del hermetismo. Mientras que la mayoría del material canalizado no llega tan lejos, el texto de Jung ha sido considerado como un texto clave en la psicología. El texto es intrigante. Por un lado, este ser se refiere al nombre Abraxas para describir al ser supremo que generó la mente y otros poderes mentales. Si analizamos el éxito de materiales como Santa Sangre, Santo Grial, la Revelación Templaria o incluso el Código Da Vinci, los cuales se basan en la diosa, en la divina feminidad y con frecuencia basados en el Pistis Sophia también, demuestra que Jung predijo con certeza el regreso del supuesto sagrado femenino. La unión de los opuestos y el regreso a cierto tipo de androginidad, que es el enfoque de los alquimistas, así como negar la batalla entre el bien y el mal, fueron clave en el trabajo de Jung. Para él, nada era bueno ni malo, solo eran opuestos que eran necesarios para transformar a la humanidad, que es la filosofía que vemos repetirse una y otra vez en materiales canalizados y libros de la nueva era. Lucifer es constantemente representado como un ser andrógino, que es hombre y mujer al mismo tiempo. El motivo de la actual ideología de género que se está expandiendo tanto es una influencia luciferina sobre la humanidad para destruir la estructura de los dos géneros o los dos sexos específicamente creados por nuestro Padre Creador. Es claro que la psicología junguiana es la más extendida en nuestros tiempos.
En esencia, Jung es el padre de la nueva era desde el aspecto psicológico, mientras que Madame Blavatsky, de quien hemos hablado mucho en el blog, es la madre de la nueva era desde el aspecto espiritual. Todo esto ha dado un marco de entorno para las canalizaciones y otras prácticas ocultistas de la nueva era. Y bueno, hablando de estos seres espirituales que empiezan a canalizar conocimientos a las personas que se abren a sus engaños, vamos a analizar ahora un poco más quién es Filemón, uno de los guías espirituales de Jung. Y con esto, bueno, pues cualquier persona, cualquier psicólogo que esté escuchando este video y que pues a lo mejor está diciendo, no, ¿cómo crees que esto es cuestión sobrenatural y que es ocultismo? Bueno, le podemos preguntar entonces si ya investigó quién era este supuesto Filemón y por qué Jung lo referencia tanto, ¿no? Como uno de sus guías espirituales. Filemón es un supuesto guía espiritual que se le apareció a Jung en un sueño en 1913. Jung contó en uno de sus libros el sueño en el que esta figura se le apareció por primera vez. Jung dice que vio un cielo azul marino cubierto por terrones marrones de tierra que parecían romperse. De la nada vio a un anciano con alas de martín pescador y cuernos de toro volando por el cielo llevando un manojo de llaves. Después del sueño, Jung pintó la imagen, porque no la entendía. Durante ese periodo intenso, a Jung le llamó la atención la sincronía de encontrar un martín pescador muerto, un ave que rara vez se ve en Zúrich, en su jardín junto a la orilla del lago. A partir de entonces, Filemón desempeñó un papel importante en las fantasías de Jung. Para Jung, representó una percepción superior y funcionó como su mentor y guía. En sus memorias, Jung comentó que a menudo conversaba con Filemón mientras paseaba por el jardín de su casa junto al lago en Suiza. Actualmente existe incluso una organización que se dedica a completar y promover las obras de Carl Jung, conocida como la Philemon Foundation, porque claro, para estos seres, cuando su poseído fallece, tienen que buscar la forma de seguir propagando sus enseñanzas. Tenemos como referencia esta ilustración que ahorita estamos viendo en pantalla, que nos da mucha información sobre quién es o de dónde viene este supuesto guía espiritual de Jung. Podemos verlo como tipo un ángel, con alas largas y un halo en la cabeza, recordando a las descripciones de un querubín que cubre con sus alas. Podemos ver que está en un jardín parado sobre un templo y a la derecha vemos claramente a la serpiente alrededor del árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual los humanos no debían de comer. Podemos hacer referencia a lo que ya explicamos del conocimiento prohibido. En la parte superior derecha vemos simbología como la Ankh egipcia, que se usa para referenciar un portal a lo divino. Por lo tanto, como pueden ver, una persona con básico conocimiento de la Biblia ya hubiera identificado de inmediato quién es este mensajero y cuáles son sus intenciones, así como qué tipo de conocimientos está intentando propagar. Y bueno, revisando la obra de Carl Jung, podemos analizar sus libros y ver los mismos patrones de siempre. Por ejemplo, en este que dice Psicología y el ocultismo. Bueno, pues podemos ver obviamente inclusive en el puro título ya lo está diciendo, ¿no? Está hablando de ocultismo y podemos ver las imágenes que también tienen relación con esto. También podemos ver en este libro que se hace referencia a platillos voladores, flying saucers, un mito moderno de cosas que se han visto en los cielos. Muchas personas que han sido engañadas dentro de la nueva era y el ocultismo también tienen muchas experiencias paranormales con platillos voladores, con aliens, con todo este tipo de cosas, ¿no? Sincronicidad y lo paranormal. La cuestión de las sincronías, yo ya lo platiqué mucho en mi testimonio y hay muchos testimonios en este canal de personas que también platican de sus sincronías y cómo a cada rato veían el 1111 o el 333 o por ejemplo cuando iban manejando en sus coches, en la placa del coche de adelante decía algo exactamente de lo que estaban pensando, o pasaban por una librería y justo cuando volteaban donde se posaba su mirada era un libro de ocultismo o el Pistisofía o un libro de brujería o lo que sea, ¿no? Entonces, cuando una persona se empieza a abrir al mundo paranormal, empieza a recibir muchas sincronicidades, sincronías que son simbólicas o representativas de que hay una entidad o un espíritu tratando de influenciar. Y como obviamente están fuera del mundo natural, este tipo de sincronías parecen así como que wow, o sea, increíble que me está pasando esto, ¿por qué siempre me sucede esta sincronía? ¿Es un mensaje del universo? Pues no, realmente el universo no es el que está mandando el mensaje, sino que aquí ya hay una interferencia interdimensional muy específica. Y pues Jung estaba viviendo este tipo de cosas y este tipo de sincronicidades en su vida. Podemos ver también el libro que dice La psicología del yoga kundalini, que bueno, pues el yoga kundalini forma parte de
de las creencias de las religiones orientales. Ya hemos hablado que la energía kundalini es la energía de la serpiente que sube por la espalda, por toda la parte de la espalda, desde la parte del lumbar hasta arriba, y que activa, supuestamente todo el sistema de chakras y de energía del cuerpo, provocando una apertura del tercer ojo que finalmente lo que desemboca es que una persona se abra totalmente a las influencias espirituales caídas, ¿no? Entonces, por eso nosotros, cuando nos dicen, oye, ¿por qué no promueves el yoga? ¿Qué tiene de malo el yoga? Y que no pasa nada y que es puro ejercicio. Pues el yoga kundalini viene siendo parte de un sistema espiritual y tiene un objetivo muy específico, como ya lo hemos explicado. Si tienen más dudas y preguntas acerca de esto, pueden ver el video que tenemos también en este mismo canal. El libro del hombre y sus símbolos, las mandalas. También ha habido muchas personas que tenemos un artículo ahí que habla acerca de los mandalas y nos dicen, oye, pero ¿qué tiene de malo colorear mandalas? Y pues nada más son colores y yo no lo voy a usar para hacer brujería. Pero también hay cierto trasfondo, o sea, lo que pasa es que la gente nunca se pone a estudiar el trasfondo de lo que se pone a hacer. Los mandalas también tenían un origen meditativo para provocar estados de conciencia alterados. Entonces, bueno, les vamos a dejar referenciado el artículo, pero lo que les pedimos es que antes de meterse a algo, pues investiguen qué hay detrás de eso, porque no es nada más, el yoga no es nada más un ejercicio, el dibujo de mandalas y eso no es nada más para dibujar, el hacer mudras y hacer posiciones tampoco es nada más para desestresarse. Entonces, pues siempre hay que estar investigando un poquito más a lo que nos estamos metiendo, ¿no? En este libro de sueños y su significado, bueno, volvemos a ver lo mismo, ¿no? Jung analizando el significado de los sueños, porque a través de los sueños es como estos seres empiezan a implantar sus semillitas de programación mental, como lo que pasó que precisamente le sucedió a Jung, que tuvo ese sueño con Filemón y luego tuvo una sincronía precisamente con un martín pescador. Entonces así es como se va haciendo como un proceso en el que en el sueño plantan la semillita y luego provocan una sincronía, entonces se confirma lo que pasó en el sueño y se va reafirmando un programa mental dentro de la persona. Y bueno, pues vemos el uso de arquetipos también en lo que sería su práctica pseudopsicológica, que en realidad pues no viene siendo más que otra cosa que ocultismo. Y bueno, pues en conclusión podríamos ponernos aquí a revisar todos los libros de este señor y encontrarnos el mismo patrón una y otra vez, donde espíritus dictan las obras más influyentes de la psicología, de la literatura o inclusive de ahorita lo que es el entretenimiento. Ya sea que la persona crea que son sus propias imaginaciones, o extraterrestres, o espíritus, o ángeles, prestarán oídos a sus controladores para que los materiales que ellos desean que lleguen a los demás sean escritos e influencien a toda una generación, como está sucediendo ahora. El proceso de programación mental es idéntico. Contacto con guías y seres espirituales, sueños lúcidos, supuestas memorias de vidas pasadas, sincronías, y ya tienen a la persona bajo su control mental y lista para ser usada como instrumento. Así que bueno, en este video vamos a dejar una liga acerca de Jung, Freud y otros autores en el tema de la psiquiatría y la psicología. Es un libro en descarga de PDF gratuito que profundiza sobre ellos y sus técnicas. Entonces dejaremos en la descripción de este video la liga para que las personas que son psicólogos o que quieran pues revisar más acerca de estos autores tengan esta información como de base. Y en general, digamos que nuestro comentario de remate y para terminar el video del día de hoy es que la próxima vez que te quieran cobrar para que trabajes con la sombra o que te dicen que tienes que abrazar a tu sombra, tú tienes que decirles que la verdadera luz no genera sombra y que lo único que necesitas es estar en comunión con el verdadero creador, quien retira todo lo oculto y toda la oscuridad, y al cual lo puedes encontrar leyendo tu Biblia. Muchas gracias como siempre por seguir estos videos y te recomendamos suscribirte al canal, también suscribirte al blog para que recibas actualizaciones y artículos de cosas que a veces no hablamos en este canal y pues síguenos en nuestras redes sociales. Gracias, bendiciones y hasta el siguiente.